Una nueva cumbre en París avanzó en la definición de una posible fuerza internacional que proteja una eventual paz en Ucrania. El objetivo de una treintena de países europeos, Canadá y Australia es reforzar la posición negociadora de Kiev frente a Rusia. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. La cumbre sobre Ucrania en París descarta levantar sanciones a Rusia y esboza una fuerza militar europea tras un alto el fuego en Ucrania. Para discutir sobre esas tropas, una delegación de París y Londres viajará en los próximos días a Kiev. El gobierno de Israel aprobó una polémica reforma que amplía el control político sobre el poder judicial en una votación boicoteada por la oposición. Mientras crecen las protestas, activistas advierten que el país se encamina hacia una guerra civil. Y el anuncio de Donald Trump de aranceles del 25% sobre los automóviles generó reacciones de todo tipo. Para la Casa Blanca, la medida impulsará la producción nacional. Para expertos, podría agravar la guerra comercial global y afectar a las economías del mundo. Comenzamos. Los líderes europeos reunidos en París este jueves coincidieron en que no se deben levantar las sanciones contra Rusia. Al contrario, hay que intensificarlas hasta que Moscú ponga fin a su agresión contra Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron fue el anfitrión de esta cumbre a la que asistieron más de 30 líderes, incluido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Avanzaron en los planes para enviar tropas a Ucrania para garantizar un eventual acuerdo de paz. No hay indicios de que los ataques rusos contra la población civil ucraniana vayan a cesar pronto. Kharkiv, por ejemplo, sufrió un ataque de drones que causó incendios en viviendas e industrias. Al menos 13 personas resultaron heridas. No parece que el presidente ruso Vladimir Putin tenga prisa por acordar un alto el fuego. En este contexto, los líderes europeos debatieron en París cómo avanzar hacia la paz. Eso incluye medidas para mantener la presión sobre Putin y el apoyo a Ucrania. En el tercer año de la guerra de agresión rusa a Ucrania, nos encontramos claramente en un punto de inflexión. Es necesario impedir lo que es, en realidad, el clarísimo plan de Rusia en los últimos días y semanas. Fingir que se abren negociaciones para desalentar al adversario, mientras simultáneamente se intensifican los ataques. Junto al primer ministro británico Keir Starmer, el presidente de Ucrania instó a seguir presionando a Moscú. Creo que Keir mencionó todos los resultados que son muy importantes para nosotros, que no haya levantamiento de ningún tipo de sanciones hasta que Rusia detenga esta guerra. Todo el mundo, y esto es crucial, que todos entiendan que Rusia hoy por hoy no está interesada en ninguna clase de paz. Macron afirma que Francia y Reino Unido seguirán con sus planes de desplegar tropas en Ucrania para salvaguardar una eventual paz. Un primer paso será enviar una misión conjunta a Ucrania en los próximos días para asesorar al ejército ucraniano. La delegación estudiará las necesidades de equipamiento, formación y personal con el fin de disuadir a Rusia de futuras agresiones. El gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó esta madrugada una controvertida reforma cuya votación fue boicoteada por la oposición y que otorga a las fuerzas políticas mayor control sobre el nombramiento del Poder Judicial. Previamente, Benjamin Netanyahu había acusado a la oposición de fomentar la anarquía tras las crecientes protestas antigubernamentales. Los manifestantes, por su parte, lo acusan de poner en riesgo la democracia israelí al intentar destituir tanto al jefe del Servicio Interior de Inteligencia, el Shin Bet, como a la fiscal general del Estado. En un intento por impedir que el gobierno apruebe una moción de censura contra la fiscal general del Estado, cientos de israelíes se manifestaron en Jerusalén. Tal vez no sea la protesta más numerosa comparada con otras celebradas en el país, pero el descontento crece. Ya no se trata solo de la liberación de los rehenes, sino de defender la democracia en Israel. Estamos a un paso de convertirnos en una dictadura. Este ya no es nuestro gobierno. La fiscal general es vista como la principal garante del Estado de Derecho en Israel.
Gali Baharat Miara también lidera la causa judicial contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado de soborno y abuso de confianza. Expertos advierten de que el gobierno estaría intentando socavar la independencia del judicativo. Quieren nombrar a alguien más leal que permita al gobierno adoptar medidas que el actual fiscal general considera contrarias a la ley. También pretenden frenar el juicio contra el primer ministro o al menos obtener un acuerdo judicial especialmente favorable para él, dado que la fiscalía cuenta con un amplio margen de discrecionalidad. El voto en su contra llegó días después de que Baharat Miara advirtiera al primer ministro contra la destitución del director del Shin Bet, Ronen Bar, citando un conflicto de intereses. La agencia israelí de inteligencia está investigando a varios asesores cercanos a Netanyahu por vínculos ilícitos con Qatar. Tanto el caso de Ronen Bar como el de la fiscal general probablemente se resolverán en el Tribunal Supremo. Pero muchos israelíes temen que el gobierno no acate el fallo. Consultamos a un parlamentario del partido Likud muy próximo a Netanyahu. Pero si siempre hemos respetado el Estado de Derecho, esa pregunta francamente me parece ofensiva. ¿Puede darme un ejemplo de cuando yo, como diputado del Likud, no he respetado un fallo judicial? ¿Cuándo no hemos respetado a los jueces? Tal vez debería hacerme esa pregunta de manera diferente. ¿Es posible que el Tribunal Supremo de Israel de nuevo no respete la democracia? Así debería formularla. Los manifestantes consideran el asunto una seria amenaza. Muchos creen que el gobierno antepone su supervivencia política al interés general. Todo gira en torno a una idea. Este gobierno hará lo que sea para mantenerse en el poder. El antaño director de los servicios secretos teme por el futuro de esta Agencia Nacional de Inteligencia. En una sociedad democrática, el Shin Bet se considera a sí mismo responsable de mantener y proteger las instituciones democráticas. Así está escrito en su ley fundacional. En un régimen totalitario, el Shin Bet protege al gobierno, al rey. Pero en una democracia, el reino está por encima del rey. Esa es la prioridad. Sin embargo, este primer ministro y este gobierno no lo entienden. Nos están diciendo a todos el clásico «L'État c'est moi». El Estado soy yo. Los manifestantes están decididos a demostrar justamente eso, que nadie está por encima de la ley. Y ampliamos la información con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué implica la reforma judicial aprobada por el gobierno de Netanyahu y por qué ha sido tan cuestionada por la oposición? Hola Silvia. La reforma judicial está todavía en camino. Empezó antes de la guerra y ahora se ha reanudado. Son varias leyes, varias disposiciones que se están votando en el Parlamento. Hoy es un día particularmente movido. Se oye también detrás de mí, hay manifestaciones por aquí. Están quejándose, protestando la votación que hubo en el Parlamento la noche anterior por la que se aprobó una ley que modifica el comité de selección de los jueces del Tribunal Supremo. Varias instituciones de abogados y de juristas y de sociedad civil acusan al gobierno de Netanyahu de politizar lo judicial. Esto es básicamente y en pocas palabras lo que está pasando hoy, por ejemplo, y lo que vino pasando también antes de la guerra. Se medio frenó durante la guerra y ahora vuelve a tomar fuerza toda esta modificación judicial encabezada por el ministro de Justicia, Yarin Levin, que tiene muy claro que el Tribunal Supremo ingiere en los negocios de la política y quiere que sea precisamente lo contrario, que la política no esté subyugada a los jueces. Este es más o menos el diálogo. Manifestaciones allí en Tel Aviv. ¿Y cuál es la situación en la franja? ¿Ha habido más manifestaciones hoy en Gaza como las que vimos ayer y anteayer?
Que sepamos, no ha habido manifestaciones como las de ayer y de anteayer, ha habido algunos movimientos, eso muestran las redes sociales. Lo que sí ha habido ha sido una amenaza de una organización que se llama Facciones de la Resistencia, en la que está Hamas también. Han lanzado un comunicado y han acusado a elementos sospechosos de instigar estas manifestaciones, que en realidad no son manifestaciones, según esta organización, de descontento por Hamas, sino que están haciéndole el favor a Israel de apoyar sus políticas. Y también han amenazado con castigos a quienes estén organizando estas manifestaciones. Es de suponer que están siendo amenazados y que no van a salir a las calles con sus carteles y sus banderas blancas, aunque había una manifestación programada para hoy jueves por la noche que no sabemos si sucederá. Y lo que está pasando también es que Hamas se quejaba de que estos gazatíes están politizando las manifestaciones, que dicen que en Gaza está permitido manifestarse pero no politizar las manifestaciones, lo cual es difícil de entender, pero se ve también que en Israel tanto el ministro Benjamin Netanyahu como el primer ministro como el ministro de Defensa Israel Katz se han alegrado de estas manifestaciones y han hecho varios comunicados azuzando a la población gazatí de seguir el ejemplo, con lo cual hay movimientos en Israel del gobierno que probablemente no están ayudando al movimiento si efectivamente es así de espontáneo y sincero como parecía ayer, de seguir manifestándose, porque si son acusados de ser pro-israelíes, pues seguramente no vayan a querer salir a manifestarse contra la guerra, que es lo que parece que hacían. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Y vamos ahora a la economía. Paco, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues vamos con aranceles, Silvia, para variar, porque el anuncio de tarifas del 25% sobre los automóviles del presidente estadounidense Donald Trump generó reacciones de líderes políticos y expertos de la industria automotriz de todo el mundo. Economistas advierten de que los gravámenes terminarán siendo pagados por los consumidores y tendrán efectos negativos sobre la coyuntura económica global. Trump insiste en que los aranceles darán impulso al empleo industrial doméstico y serán una fuente multimillonaria de recaudación. Recaudaremos entre 600.000 millones y $1 billón en el corto plazo, es decir, de aquí a un año. La gran apuesta de Donald Trump es que los aranceles revitalicen la industria manufacturera estadounidense e impulsen el empleo. Pero automotrices e inversionistas afirman que estos son un impuesto para los consumidores y solo servirán para aumentar la inflación. Estados Unidos importa unos 8 millones de autos al año. Una gran parte dependen de la producción en México y Canadá, donde son terminados de fabricar antes de reingresar en Estados Unidos. Un modelo usado por las grandes compañías estadounidenses. Estos aranceles añadirán miles de dólares al costo de un auto e irán en detrimento de unos socios comerciales que hasta ahora contribuían a mantener los precios bajos. Esto es un ataque directo, seamos claros, un ataque directo contra los trabajadores a los que yo represento. Hemos implementado los mecanismos para aplicar aranceles en represalia si fuese necesario. Hay muchas consideraciones que tener en cuenta. Debemos considerar qué es lo mejor para el interés nacional de Japón. Exigimos firmemente a Estados Unidos que no aplique a Japón estos aranceles del 25%. Hay diferentes opciones y debemos pensar cuál es la más efectiva teniendo en cuenta todas ellas. Trump espera que las compañías relocalicen así su producción en Estados Unidos. La surcoreana Hyundai ya anunció que invertirá más de $20.000 millones en nuevas plantas en el país. Pero los salarios más altos y las cadenas de suministros globales, además de las innovaciones en inteligencia artificial y robótica, no aseguran que este resurgimiento sea rentable ni la creación de nuevos empleos como en la época dorada de Detroit. De momento, Trump está decidido a comenzar a aplicar los aranceles el 2 de abril, día que él mismo llama el Día de la Liberación. Desde que Trump se alzó con la presidencia de Estados Unidos, lo que más temía Alemania era justo esto, los aranceles a sus autos. Vamos hasta la bolsa de Frankfurt para conocer las reacciones. José, ¿qué dicen las primeras proyecciones? ¿Qué impacto pueden tener los aranceles anunciados por Trump en las marcas alemanas como Volkswagen o Audi?
Hola Paco, ¿qué tal? Lo primero que hay que recordar es que las marcas alemanas durante estos últimos años han hecho grandes inversiones en México, así que es una mala noticia para la industria automovilística alemana que México tampoco se libre de esos aranceles. Parece que provisionalmente se libraría de los aranceles a las piezas, pero la idea, al parecer, de la administración de Donald Trump es también aplicarlas a las piezas importadas y a los vehículos importados desde México. Además, Paco, hay que tener en cuenta que los modelos más populares vendidos por marcas alemanas en Estados Unidos, como es el caso de Volkswagen, son en realidad modelos que se fabrican aquí en Alemania o fuera de Estados Unidos. Como adelantabais antes, durante estos meses hemos visto, hay rumores de que las marcas alemanas quieren, para tranquilizar un poco a Donald Trump, ampliar su base de fabricación en Estados Unidos, pero como entenderán, eso no puede producirse de la noche a la mañana, eso va a requerir tiempo, incluso puede llevar años. Y aquí en Alemania también existe, Paco, el temor de que esa relocalización de la producción a Estados Unidos, como quiere Trump, sea a costa de los puestos de trabajo aquí en Alemania. 2/3 de los vehículos europeos que se exportan a Estados Unidos proceden de Alemania, y además estos aranceles, Paco, pillan a la industria alemana del automóvil en plena transición, en la que precisamente el dinero lo necesitarían para sacar al mercado modelos más baratos, modelos eléctricos que puedan competir con las marcas chinas. De todas maneras, José, no sería la primera vez que Trump anuncia algo para después aplazar la fecha o cambiarla. La política arancelaria de Estados Unidos ha creado mucha confusión estos meses. ¿Veremos, por lo tanto, el 3 de abril seguro los aranceles en vigor? Bueno, Paco, no se puede descartar nada. Efectivamente ha habido mucha confusión, y esta puede ser una estrategia más de Donald Trump para presionar a Bruselas. Hay que recordar que uno de sus principales objetivos era reducir los aranceles para los coches estadounidenses que se importan a Europa. Falta muy poco tiempo para que empiecen en vigor esos aranceles. Como comentabais, ya entrarán en vigor la próxima semana, pero no se descarta la opción que haya negociaciones. Aquí en Alemania la industria, Paco, sobre todo teme una espiral de aranceles, y que esta confusión, este temor que se está creando en cuanto a la política arancelaria de Donald Trump acabe salpicando, acaba afectando a otras exportaciones europeas y específicamente a otras exportaciones alemanas. Gracias, José David, desde Frankfurt. El monto del préstamo que Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional es de 20.000 millones de dólares. Así lo confirmó este jueves el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, durante su intervención en una conferencia en Buenos Aires. El equipo económico mantiene además conversaciones con otros organismos financieros internacionales para obtener créditos adicionales para reforzar las reservas monetarias. Argentina ya tiene una deuda pendiente con el FMI que asciende a 40.000 millones de dólares. En los últimos días, la incertidumbre respecto al eventual acuerdo había generado presiones sobre el dólar. Incertidumbre que intentó despejar el ministro. Estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Más noticias, Silvia. Nos vamos directamente a Guyana, Paco, y es que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos informó este jueves que se había cancelado la visa a más de 300 manifestantes pro-palestinos, a los que calificó de lunáticos. La medida se enmarca en una ofensiva contra el activismo contra la guerra de Gaza en los campus universitarios estadounidenses. El caso más sonado es el de Mahmoud Jalil, líder de las protestas de la Universidad de Columbia en Nueva York, arrestado y trasladado a Luisiana para iniciar su proceso de deportación, pese a ser residente permanente de Estados Unidos. La congresista demócrata Ayanna Pressley, miembro de la Cámara de Representantes por Massachusetts, acusó al gobierno de Trump de secuestrar a estudiantes con estatus legal. Vamos a Washington. José Díaz Briceño, ¿puede Estados Unidos deportar a estudiantes por participar en protestas universitarias, o estamos ante un grave retroceso en libertades fundamentales?
Lo que está ocurriendo en este momento no es ninguna sorpresa, pues desde finales de enero el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva justamente estableciendo que iban a deportar a cualquier no ciudadano estadounidense que hubiera participado en protestas violentas respecto a la guerra en Gaza. Justamente el presidente Trump en su momento aseguró que estos manifestantes estaban pues básicamente apoyando el terrorismo y el antisemitismo. Y de acuerdo con críticos de esta posición, se asegura que la propia enmienda número 1 de la Constitución estadounidense garantiza la libre manifestación de ideas y la libertad de expresión, incluso para extranjeros. Eso es lo que los constitucionalistas en general han estado defendiendo, pero no es algo que ha detenido a la administración de Trump, pues como bien dices, más de 300 estudiantes ya han sido quitados de su visa en un universo de 1.1 millones de estudiantes extranjeros que estudian en Estados Unidos. José, ¿defensa de la seguridad o persecución política? La ofensiva de Marco Rubio contra estudiantes pro-palestinos ya dejó más de 300 visas canceladas. Sí, esto es algo sumamente complejo porque involucra la ley de migración estadounidense y dentro de los estudiantes que han participado en estas protestas se incluyen tanto personajes que tienen visas de estudiante y por otro lado, como ya bien decías, el caso del señor Jalil, que son residentes permanentes de Estados Unidos. Para cada una de estas dos categorías aplican diversas directivas específicas. En general, el Departamento de Estado tiene una amplia capacidad y facultad legal para negar visas de estudiantes para pues justamente cualquier persona que esté involucrada sin dar ningún tipo de razón involucrada en protestas. Y por otro lado, los residentes permanentes tienen más protecciones, pero pueden ser acusados de estar involucrados en crimen violento o en falsedad de declaraciones en sus solicitudes de residencia permanente. Y eso es lo que se ha visto en algunos de los juicios contra algunos estudiantes que tienen esta última calidad. Es interesante porque estos estudiantes solo necesitan de muchos recursos para contratar a abogados que los defiendan y eviten su deportación. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este jueves que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no tolerará amenazas de ningún funcionario o gobierno extranjero. Esto luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtiera que atacar militarmente a Guyana sería un gran error para el régimen venezolano. En su visita a Georgetown, la capital guyanesa, Rubio ofreció garantías de seguridad al país caribeño ante los reclamos de Venezuela sobre el territorio del Esequibo, rico en petróleo y recursos naturales. La tensión ha aumentado desde que Caracas anunciara que elegirá un gobernador para el Esequibo en las próximas elecciones de mayo y tras la incursión hace unas semanas de un buque militar venezolano en aguas guyanesas. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. En Países Bajos, al menos 5 personas resultaron heridas por arma blanca en el centro de Ámsterdam, 2 de ellas de gravedad. El incidente tuvo lugar en una calle cercana a la Plaza Dam, una de las más concurridas de la ciudad. La policía detuvo a un sospechoso, pero no ha dado más detalles sobre el móvil o las circunstancias del ataque. El gobierno de Panamá otorgó un salvoconducto al expresidente panameño Ricardo Martinelli para que pueda viajar a Nicaragua. Martinelli, de 73 años, se refugió en la Embajada de Nicaragua en Panamá en febrero del 2024, después de que fuera ratificada la sentencia a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales y una multa de $19 millones. El salvoconducto tiene vigencia hasta el 31 de marzo. La Fiscalía francesa ha solicitado una pena de 7 años de prisión, 300.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente Nicolás Sarkozy. Se le acusa de haber recibido financiación ilegal para su campaña electoral por parte del difunto dictador libio Muammar Gaddafi. El expresidente, que defiende su inocencia, ya fue condenado a 1 año de cárcel por corrupción en otro caso.
Cambiamos completamente de tema. México recibe la primavera con un estallido de color. Y es que los jacarandas en flor tiñen sus calles de un vibrante violeta como cada marzo, mes en el que alcanzan su máximo esplendor. Nos despedimos con algunas imágenes de la florecida capital azteca. Hasta luego.